Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna es la radio de todos que transmite desde la costa este de los Estados Unidos, Nueva York, visitando con el programa Paraguay Ventanas Abiertas al Mundo el departamento del Alto Paraná, un departamento al cual me unen grandes lazos emocionales, de afecto, de emoción, porque los recuerdos quedan, y quedan grabados en el corazón de la época en que caminaba con mi Móvil 3 por las calles rojas del Alto Paraná, con el Toyota rojo que hacía milagros y que a veces andaba hasta sin combustible, haciendo coberturas para Radio Itapirú. En fin, un gran afecto me une al departamento del Alto Paraná y muy en especial a Ciudad del Este, en aquella época Ciudad Presidente Stroessner. Y una de las personas que conocí, muy jovencita, en Radio Itapirú, ya no recuerdo ni qué año fue, y me acuerdo que le dije a Roberto, esta joven tiene uña de guitarrero. Y me decía Roberto, sí, yo creo que sí, yo creo que tiene. Y bueno, y comenzó en Radio Itapirú con nosotros y se recibió luego, hoy es una gran profesional, siempre le hago un seguimiento en la distancia y bueno, hoy está con nosotros aquí en Paraguay Ventanas Abiertas al Mundo, la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Mariana Ladaga, que tiene una especialización en periodismo de investigación y también es editora jefa de la sección locales en el grupo ABC Color en Ciudad del Este. Bienvenida a Radio Tribuna, bienvenida a Paraguay Ventanas Abiertas al Mundo, bienvenida a Nueva York. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francis? Tanto tiempo. Vos sabés que te corrijo, no te corrijo, te recuerdo, fue en el 96. En el hace 20 y pico de años. En el 96, cierto, en el 96. Sí, tenés muchísima razón, en el 96. Sí, porque después yo volví a los Estados Unidos y ya me quedé por siempre y para siempre. Es cierto, en el 96. ¿Cómo estás, Mariana? Hablamos del siglo pasado, Francis, imagínate, siglo pasado. Imagínate, el siglo pasado. Qué pronto pasa el tiempo, Marianita, qué pronto, Dios mío. ¿Cómo andás? Realmente sí, pasa mucho el tiempo y mucho cambiamos. Y por fortuna mucho crecemos de las experiencias también. Y bueno, 20 años después, la vida me encuentra en Asunción, van a ser 4 años ahora, este marzo, haciendo periodismo como siempre y buscando siempre la verdad. Básicamente ese era el objetivo en el 96 y sigue siendo el objetivo de mi vida y estoy segura que de tu vida también, Francis. Hacer radio, hacer periodismo, estar cerca de la gente, al lado de lo que la gente necesita, decir de lo que la gente necesita saber y detrás de la verdad. Y detrás de la verdad desafiando situaciones bien difíciles que a veces hasta se tornan peligrosas para uno mismo y para su familia, pero por ese amor a la verdad, por ese amor a la información fidedigna, es que uno a veces se juega y se las juega todas. Yo recuerdo que en una oportunidad haciendo cobertura también con investigación periodística, cayó una de las personas que vendían drogas en caramelos en el área 1. Yo no sé si te acordarás de ese caso, y que me pusieron una bomba bajo el auto, pero que no explosionó. ¿Te acordás? Pero no explosionó, sí, porque uno de los mafiosos más grandes del Alto Paraná, a quien yo había salvado a la madre, fue el que se fue
a mi casa a avisarme de la bomba y él mismo ordenó que se desactivara y antes de que explosionara desactivaron los propios maleantes. Imagínate todo lo que pasamos cuando hacemos periodismo investigativo. Esta vuelta salió bien, pero a veces no tanto. Sí, esa es la verdad y es cierto también que cuanto más lejos de los lugares donde se concentra el poder, más riesgoso es ejercer el periodismo. Entonces, por decirte, en la capital del país, donde se concentran las oficinas principales de los ministerios, es de cierto modo más seguro en el sentido físico. Hacer periodismo es más difícil tal vez que se generen amenazas que lleguen a ese tipo de, que lleguen a la violencia física, como en el caso tuyo, Francis, que te había ocurrido en Ciudad del Este hace tantos años atrás. Pero en la medida en que se va saliendo de los puntos de concentración, los puntos donde están concentrado el poder, por ejemplo, la capital del país, en la medida que vamos hacia el interior, más riesgoso es hacer periodismo. Y cuanto más se hace periodismo y más molesta a los grupos de poder, más en riesgo se pone uno también. Por eso es tan importante la capacitación y prepararse para poder medir los riesgos y aprender a trabajar en esas zonas y según lo que uno vaya a hacer, ¿verdad? Tenemos un nivel de inseguridad ahora un poco más bajo tal vez en algunas zonas del país para ejercer el periodismo, pero siempre están las mafias, sobre todo las vinculadas, como decía Francis, al narcotráfico, ¿verdad? Que están cada vez más se han apoderado de nuestros sistemas, de nuestras instituciones públicas y de los grupos de poder de nuestro país. Son parte de los grupos de poder de nuestro país. Imagínate que hace el domingo nomás teníamos un sicariato ejecutado en un concierto público con la muerte de 2 personas y fueron heridas otras 5 y hasta ahora no se sabe, no se pudo identificar el autor del crimen en San Bernardino, que es una zona veraniega por excelencia para las personas de clase media para arriba de nuestro país. Y si eso ocurre en un lugar donde hay concentradas tantas personas en un concierto, pues era un concierto multitudinario, imagínate que ese mismo día ocurría también un doble homicidio, también señal de sicariato hacia el interior del país. Y eso es lo que estamos viviendo casi cotidianamente, lastimosamente, una creciente ola de violencia por ajustes entre mafias que en el medio deja un tendal de muertos civiles, a veces trabajadores de la comunicación y así por delante. A veces quienes trabajan por investigar lo que está ocurriendo, a veces quienes están vinculados a esos negocios y a veces quienes no tienen absolutamente nada que ver y están en el lugar equivocado a la hora equivocada, como era el caso de Vita Aranda, que falleció lastimosamente el domingo cuando estaba en medio de ese concierto. Ella fue a un concierto y salió muerta de un balazo en la cabeza. Qué tristeza total, de verdad, muy, pero muy triste. Nosotros también estamos con muchísima violencia en el estado de Nueva York. Hoy a la tarde comenzó el velatorio de un policía hispano que fue asesinado a balazos en Brooklyn y la policía está sumamente consternada por el abuso que están sufriendo en todos los estados de los Estados Unidos. Muchísimos policías muertos en emboscadas, en asesinatos a sangre fría directamente, como en el caso de este hispano, y se piensa que se van a reunir todos los policías que puedan de todos los estados. Se calcula que van a haber como unos 50 a 70 mil policías en el velatorio y se va a extender por 3 días. Así es que también la violencia aquí está a flor de piel, y sacaron a muchísimos policías de las calles porque le redujeron el presupuesto en el año, y los sinvergüenzas y amigos de lo ajeno y agresivos a muerte pues están vivitos y coleando, haciendo de las suyas
y vienen de otros estados también. O sea que imagínate el COVID más la agresividad, más la situación económica porque se cierran negocios y etcétera, etcétera. O sea que el panorama también por aquí no está demasiado favorable que digamos. Y fíjate que lo que estás describiendo es exactamente lo que yo podría describirte si hablamos de la situación nacional paraguaya. Imagínate, la misma. Estamos con picos de COVID también. Tenemos una cantidad muy alta de gente internada por COVID, mucha gente también en terapia intensiva. Escucharán, me voy a disculpar porque seguro escuchan mis perros al fondo. No te preocupes, no te preocupes. Está bien, está bien, está bien. Seguí nomás, no hay problema. Y les decía, ¿verdad? Además de esta situación que se da con el COVID, los casos que se dispararon desde fines de diciembre, cuando llegó Omicron al país, fíjate que la zona de Central, Alto Paraná, Caguazú, Itapúa, son las zonas donde más gente infectada hay con COVID-19 y donde más gente internada hay con COVID-19. Y en las zonas de Alto Paraná también tiene la característica de que hay poca gente vacunada. Entonces, la gente que se interna en un estado de salud más grave y más atención médica y más terapia se necesita para estas personas. En un sistema de salud que vos sabés, Francis, tiene mucho que envidiar al de Estados Unidos, tiene muchas falencias y complica mucho cuando un familiar necesita de internación en el servicio público de salud para tratar COVID. A nosotros, a Alto Paraná le ha tocado durísima la primera ola de COVID, la segunda también. Hemos perdido amigos muy cercanos, nuestros amigos han perdido familiares, hemos perdido parejas de amigos que dejaron niños huérfanos, han entrado a UTI parejas que han sobrevivido y han podido salir 4 meses después. Y bueno, en estas condiciones de nuevo estamos atravesando una tercera ola de COVID muy fuerte y la crisis económica que arrastramos desde el 2020 se sigue sintiendo. En Ciudad del Este, que vos sabés bien que vive de un comercio que es de gente que viene del Brasil y prácticamente turístico, eso es más fuerte todavía. Me tocó estar ahí el 1 de enero y vos sabés que, Francis, a mí me sorprendía porque otro 1 de enero yo me iba al shopping, el shopping estaba abierto y te ibas y le encontraba a medio mundo en el shopping porque probablemente era lo primero que estaba abierto el 1 de enero. Pero tenía un shopping abierto y una heladería abierta el 1 de enero. Esta vez que salimos a buscar inocentemente un helado por Ciudad del Este, no había heladería abierta. Y me explicaban que mis familiares y mis amigos que tengo en Ciudad del Este, que los negocios fueron cerrando de a poco y fueron cerrando 1 y 2 y 3 y se fueron muchos. Y entonces no es que si bien la vida nocturna de Ciudad del Este creció muchísimo, hay feriados en los que no hay nada porque directamente no se abre porque la crisis económica generó esta situación de ahora, ¿verdad? Se espera un repunte, pero es un repunte muy lento de la economía a la que encima se suma ahora la sequía, y la sequía es igual a menos monocultivo en una zona como Alto Paraná, que vive del monocultivo también, ¿verdad? El agro es muy importante en esa zona también, a la par de su comercio, y bueno, son 2 áreas de la economía que en este momento están atravesando por una situación difícil. ¿Y los medios de comunicación? Los medios de comunicación escritos, radiales, televisivos, en este momento tan difícil económicamente hablando, ¿cómo están haciendo para subsistir? Bueno, está difícil también. Hay colegas en Asunción y también en otros puntos del país que se quedaron sin trabajo. Hay colegas que en Ciudad del Este ya hace unos años que pasaron a dedicarse a otros rubros.
tengo una colega que para mí ella siempre va a ser colega de toda la vida. Ella hacía calle conmigo, hacíamos móvil las dos, hacíamos coberturas juntas, y ella tiene su emprendimiento y vive de hacer muy ricas tortas y bocaditos y repostería. En esa situación hay otros colegas que venden ropas, que venden perfumes, etcétera, ¿verdad? Y se sobrevive como se puede. Esa es la realidad. Hay medios de comunicación que cerraron y otros que redujeron su personal. Eso pasó a nivel nacional. Los medios de comunicación más grandes están teniendo toda una migración muy importante hacia lo digital, porque la venta de periódicos, lógicamente, con la crisis también se redujo muchísimo. La cantidad de páginas de los periódicos se redujeron bastante también, así como las publicidades, y hay una migración muy importante hacia lo digital que demanda de los periodistas y de las periodistas una reactualización de cómo presentar las noticias, de hacer esto que vos haces muy bien desde New York, de hacer radio digital, de hacer podcast, de estar a través de la comunicación por internet, de llegar a través de la comunicación por internet a las personas. Las radioemisoras también obviamente han sufrido un cambio, pero en las radioemisoras lo que más ocurrió principalmente es la reducción de personal, ¿verdad? Es una situación difícil, pero en la que todavía, sin embargo, hay... Yo siempre tengo mucha esperanza en el futuro, ¿verdad? Y también confío mucho en las posibilidades que todos y todas tenemos de salir adelante. Entonces es como que los medios de comunicación están trabajando por subsistir, a la vez hay gente que apoya y que sigue apoyando el ejercicio del buen periodismo, ¿verdad? Pero las realidades van variando según las zonas, y lo cierto y lo concreto es que también hay medios de comunicación que se han cerrado y otros que han reducido personal, y otros, los más grandes, que están haciendo este trabajo de migración de unas plataformas a otras. Qué interesante, qué interesante. Acá está ocurriendo lo mismo, y las radios digitales, los canales digitales le están superando ampliamente ya, hay que decir la verdad, a las radios de planta y a los canales de planta, que ahora también tienen ya como una especie de decoración los canales de planta, porque más usan los canales digitales, o si no nadie les ve. Porque si yo tengo que mirar un canal de planta y no estoy con mi celular y no tienen ellos una extensión online, te diré, yo no voy a poder ver, y el mundo aquí es muy agitado. Entonces usan los canales de planta, usan más los canales digitales otra vez, entonces lo vemos en todas partes del mundo y en cualquier lugar. La radio la misma cosa, las radios de planta aquí cada vez son menos. Las propias radios grandes de planta ya utilizan un 90% sus radios digitales. O sea que la cosa, como decís, va cambiando y nos tenemos que ir adecuando periodísticamente hablando a los cambios, y no nos queda de otra si queremos seguir en este negocio. Mariana, te doy un fuerte abrazo, mi amor. Sos una niña preciosa, yo te recuerdo jovencita, delgadita, activa, charlatana conmigo, hablábamos hasta por los codos, nos reíamos a veces de nuestras metidas de pata, y Roberto en la radio que nos corregía, y nosotros que nos matábamos de risa. En fin, qué tiempos aquellos, Marianita. Te doy un fuerte abrazo, te agradezco por este tiempo tan valioso, y espero que sigamos en contacto. Claro que sí, Francis. Yo te agradezco a vos las enseñanzas de aquel tiempo y la paciencia que me han tenido, a vos y a todas las personas que pasaron por mi vida y de las cuales aprendí muchísimo de lo que sé y de lo que pongo en práctica hasta hoy día.
cómo llevar con buen humor las tareas es una de las cosas que aprendí contigo, y cómo ser solidario a través del ejercicio del periodismo es otra cosa que aprendí contigo y que yo valoro muchísimo. Tu corazón gigante y tu solidaridad con quien más necesita, siempre. Sos una persona que siempre va a estar ahí cuando la gente necesita, y eso es demasiado valioso. Y te agradezco que en el momento en el que yo trabajé contigo hayamos podido aportar juntas esa ayuda al prójimo. No cambies nunca eso, Francis, de tu personalidad. Sos única en ese sentido. Muchas gracias por el contacto, por permitir estar en comunicación con todos los paraguayos de New York y otras partes del mundo también a través de tu radio y de tu programa tan especial. Espero que sigan con éxitos. Un abrazo fuerte. Gracias, Marianita. Un fuerte abrazo para vos. Y como decía Roberto, que te vaya muy bien. Suerte para vos. Suerte para vos. Así estuvimos conversando con Mariana Ladaga. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y con especialización en periodismo de investigación, editora jefa de la sección locales en el grupo ABC Color. Señoras y señores, esta es Radio Tribuna y el programa Paraguay, Ventanas Abiertas al Mundo. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info